Y bien, estamos ahora con César Azabache. César, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hay esta portada importante de Perú 21 hoy día. A ver si lo tenemos por ahí, Perú 21. ¿Lo conseguimos? Ahí estamos. Podemos poncharlo. A ver. Atropello al descubierto falsa citación. Es decir, como sabemos, en el caso se descubrió que un periodista, Rudy Palma, de Perú 21, estaba hackeando computadoras del Ministerio de Comercio Exterior y aparentemente también, no sé si de la presidencia del Ministerio de Defensa, la presidencia del Consejo de Ministros. Esto fue denunciado por el propio ministro Silva, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, Perú 21 ha facilitado todas las investigaciones, pero el señor Rudy Palma ha sido encarcelado por este asunto, pero luego hay orden de detención para su jefa, Gina Sandoval. Esto ya sin mayor motivo, e incluso se ha descubierto que la citación, digamos, la razón que da la jueza para dar la orden de detención es que no acude a las citaciones, es renuente a presentarse a la justicia, digamos. Pero se ha descubierto que la citación nunca le llegó en realidad y tiene datos falsificados, de la típica extorsión que es muy frecuente en nuestro sistema, que es un sistema muy corrompido, por el cual a uno no le llega la citación y entonces de pronto ya tiene orden de detención, de grado fuerza. Y entonces para evitar eso se termina coimeando. Ese sistema funciona así, ¿no? Es una cosa terrible. Y eso, si eso pasa con alguien, con un periódico, de un grupo importante, ¿cómo no pasará pues con la gente común y corriente? El abuso increíble del sistema policial judicial, digamos, en estos casos. Bueno, estamos con César Azabache. César, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, el hecho es que este asunto no se entregó la citación, sencillamente no le llegó y se falsificó el nombre de la persona que se supone recibió la citación y la firma, en fin. Y el número del documento y el número del documento de identidad. Y lo que más grave, el documento está autenticado por 2 oficiales de la policía que entonces están comprometiendo sus nombres en confirmar o en simular que este papel es cierto. Hay todavía más, ¿no? Hoy día estuvimos toda la tarde, el equipo de abogados que trabajamos en esto, trabajando página a página el expediente y mirándolo con cuidado. Además, esta versión, la que está en el expediente, ni siquiera es un original falsificado. Han falsificado el documento, le han sacado una copia del documento falsificado y han puesto una copia de la falsificación en el expediente. Esto es espantoso. Eso es espantoso. Pero además es una torpeza tal. ¿Han falsificado claro, el expediente? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, ¿qué es lo que ocurre? El expediente, no. Te lo explico en un minuto. Un documento falso, en principio, se reconoce como falso haciendo un peritaje. ¿Cómo se intenta encubrir una falsificación? Sacándole una fotocopia al documento falso y haciendo que solo la fotocopia quede en el expediente. Ya. Esto, creen algunos, hace imposible un peritaje. No es verdad, pero revela todo el tinglado de la maniobra. La notificación es falsa porque está el nombre de una persona que no existe. Es decir, es como si aquí supuestamente la notificación llegó y una tal Rosario Sandoval González, se supone teóricamente hermana de Gina Sandoval, que no se apellida González, que no se apellida González, con un DNI que corresponde a otra persona, ¿no? Que es la persona que ha recibido esto, ¿no es cierto? O sea, nadie la recibió. El documento es falso. Pero además de ser falso, la maniobra consiste en distorsionarlo tanto, creen que no se pueda hacer un peritaje que demuestre que este puño gráfico no es de nadie, no es de Gina, no es de su esposo, no es de su hermana. Y eso es, además de burdo y abusivo, es tonto. Cuando pasa algo tan grosero, en un caso de esta naturaleza, Jaime, lo que tenemos que entender es que alguien ha querido exhibir una fuerza, una potencia, una capacidad de maniobra perversa tal que nos ponga a todos en jaque. Y esa creo que es la principal razón por la que hay que protestar frente a esto y por la que hay que investigar hasta sus últimas consecuencias qué ha ocurrido. Pero ¿qué se habría querido con esto, efectivamente? Porque una hipótesis es la que yo señalaba, que es muy frecuente, ¿no? No le llega a usted la citación, entonces le dicen, oiga, está usted detenido porque no se ha presentado, no ha... Sí, claro. ¿no? Y entonces, oiga, yo nunca he recibido... Sí. No, sí, se le ha enviado. Sí, acá está. Bueno, y acá está.
Claro. No, mentira. Bueno, yo no quiero ir a la cárcel. ¿Cuánto tengo que pagar? Exacto. La primera lectura de esto, la plana, es esa. Es la de la triquiñuela policíaca. Claro. Pero en un caso de este tipo, donde hay un fiscal, como el fiscal que investigaba esto, al que yo conozco, es un tipo muy preparado, con muchos años de experiencia, un fiscal al que, además, he respetado mucho siempre, al que yo no puedo creer que se le escape una triquiñuela de ese tipo. Cuando en un caso de esta naturaleza aparecen trampas así, uno tiene que entender que lo que tiene al frente es una exhibición de fuerza. O sea, no lo sé, eso es lo que creo que hay que investigar. ¿Quién ha armado este tinglado? Dos datos que son... ¿El ministro Silva Martinot? No lo creo, espero que no. Pero tiene que haber alguien que arme este tinglado. Pero son muchas cosas, Jaime. Primero, estamos hablando de una periodista en ejercicio. Segundo, estamos hablando de un caso en el que el medio para que trabaja Perú 21 ha estado cooperando intensamente en la investigación, a extremos sin precedentes en la investigación. Ha renunciado a pedir órdenes judiciales, ha entregado información, despidió al periodista al que se descubrió, construyó casi el soporte de la investigación. Y en ese marco se crea un tinglado en días. Mira, la fecha es el 2 de mayo. Es casi la misma fecha en la que sale el atestado, casi la misma fecha en la que sale la denuncia, para emboscar a una jefa de edición. ¿Con qué sentido? Yo la verdad siempre suelo decir que pensar que hay conspiración detrás de las cosas es una mala idea, pero esto suena tan a conspiración que creo que merece una investigación muy intensa y sobre todo merece identificar responsables. Claro. Eso no puede pasar en impunidad. Pero hay la versión de que el propio director Fritz Dubois, el director de Perú 21, de alguna manera comprometió a Gina Sandoval, a la jefa, digamos, de Rudy Palma, porque en el atestado figuraría que él ha dicho que ella tenía que saber, que tenía que supervisar, los editores supervisan las notas y comprueban su veracidad, ella debía estar al tanto de lo que hacía el redactor. Eso es una trampa. Eso es otra trampa. Habría dicho Fritz Dubois. Eso no está en la declaración de Fritz Dubois. Eso está en el resumen que el atestado hace de la declaración de Fritz Dubois. Y eso es parte de un procedimiento muy perverso, ¿no? Eso implica distorsionar una declaración y además lanzar una amenaza indirecta contra el director del medio. ¿De acuerdo? Porque al decir que él está incriminando a uno de sus editores, se le está poniendo en una posición ambigua que no ocupa. ¿Qué es lo que Dubois hizo en la declaración? Y hemos estado trabajando muy intensamente con texto por texto, lo que han sido presentados al juzgado. Lo que Dubois hace en su declaración, además de poner el medio entero a disposición de las autoridades, es explicarles cómo funciona el procedimiento de publicación, de edición y de investigación, capítulo por capítulo. Entonces, lo que Dubois literalmente dice es, los jefes de edición, lo que tienen que hacer es supervisar la información que se publica. Y lo que el atestado le atribuye es decir, que los jefes de edición tienen que supervisar todas las actividades de los reporteros. Eso no lo dijo. Y sobre esa base construyó una regla que no existe, conforme a la cual los jefes de edición tienen que encargarse de controlar todo lo que hacen los reporteros todo el tiempo en el que respiran y viven. Sí, pues no, incluso las actividades particulares. Y perdóname, Jaime, pero si esa regla se consolida dentro del sistema, entonces el ejercicio libre de la autonomía del periodismo desaparece. Desaparece. Esto no tiene ningún sentido. Y lo peor es que está construido. Eso es lo que a mí me indigna. Yo nunca intento analizar un caso pretendiendo que hay conspiraciones detrás. Pero frente a esto, Jaime, ¿qué conclusión podemos obtener? ¿Qué conclusión podemos obtener cuando las autoridades que tienen la confianza del sistema para autenticar actos, como por ejemplo las comunicaciones a los investigados, falsifican documentos para además utilizarlos como coartada para crear órdenes de detención injustificadas? Esto tiene que ser investigado, tiene que ser investigado, no puede ser hasta sus últimas consecuencias. A nivel de la policía que entrega la notificación, esta falsificación parece ser hecha por la propia policía, ¿no? Me encantaría decir que esto tiene que ser el abuso individual de un subalterno, y espero que eso se pueda justificar en una investigación. Pero es que hay un problema, Jaime, esta es una investigación seria, que compromete a un órgano de prensa, que está supervisada por un fiscal. Y lo único que hemos tenido que hacer para confirmar que esto es falso, es digitar este nombre, del tal inexistente Rosario Sandoval González, en una computadora con acceso a RENIEC. ¿Cuánto nos ha tomado confirmar que esto es falso? 5 minutos, Jaime. 5 minutos. Ese es el costo de evitar una detención arbitraria. 5 minutos. ¿Y nadie pudo hacerlo?
Ahora, el problema es que también Gina Sandoval, o no Gina Sandoval, pero Fritz Dubois o el periódico habría dicho que la orden de detención contra Gina Sandoval es ilegal y por lo tanto ya no se va a presentar, o algo parecido. No, de hecho, hay que decirlo de esta manera. Una persona no puede ser obligada a someterse a un procedimiento no solo arbitrario, sino construido en base a un fraude. Por la misma razón por la que una persona no puede ser obligada a autoincriminarse cuando se sospecha que ha hecho algo ilícito, con mayor razón no puede ser obligada a someterse a una detención judicial en cárcel cuando se le ha involucrado en un procedimiento de esta manera abrupta y basada en un fraude. Si a consecuencia de su confesión Rudy Palma ha sido llevado al penal de Lurigancho, si a consecuencia de su cooperación con las investigaciones... ¿Eso es excesivo? Pero por supuesto, hay personas, con el mayor respeto lo digo, pero Jaime, hay personas que están condenadas por crímenes de lesa humanidad que están en el penal de San Jorge. Y Rudy Palma, por más que sin duda ha cometido un delito, sin duda ha desarrollado un comportamiento que es inaceptable desde el punto de vista de los cánones éticos del ejercicio del periodismo, es un periodista en ejercicio, es un profesional que trabaja en un medio, que además está confeso frente a los delitos que ha cometido, y está en el penal de Lurigancho. ¿Por qué? ¿No debería estar en ningún Por penal? supuesto, no, tendría que estar en el penal de San Jorge. Ya. Y desde mi punto de vista, la detención no es absurda en su caso. Digamos, su defensa ha apelado y habrá un debate sobre esto, pero Lurigancho es excesivo. Primer mensaje, si uno confiesa, se va al Lurigancho. Segundo, si un medio, una empresa, cualquiera, en este caso de comunicación, colabora con las investigaciones de la policía o de la fiscalía, entonces la consecuencia es que sus ejecutivos, en este caso Gina Sandoval, puede terminar con un mandato de detención. Tercero, una persona a la que jamás se le ofreció la mínima oportunidad de defensa, puede terminar con un mandato de detención en base a un documento falsificado. En esas condiciones lo que Gina Sandoval está haciendo es esperar que esta situación irregular sea estabilizada por la jueza Lorena Alessi, que tiene además la mayor confianza de todos, el punto de tomar una decisión equilibrada para poder presentarse y explicar lo que habría podido explicar muy rápidamente si alguien se hubiera tomado la decencia se ha dado la orden de hacerle, se ha dado la orden de correspondiente. Se ha dado la orden de detención sin haberla interrogado, sin haberla... Este es el interrogatorio que se le quiso hacer, una citación falsificada. Esto es una oportunidad sensata de defensa. Esta es la manera de tratar a un ciudadano para que explique cualquier duda que pueda tener un órgano sobre su comportamiento. No, eso no es aceptable. Sí, pues ahora he escuchado la versión de que el procurador de la presidencia del Consejo de Ministros ha pedido que se incorpore a Fritz Dubois también como parte de, es decir, como en la denuncia. Lo que ocurre es que Fritz Dubois fue comprendido en esta investigación por la policía al elaborar su informe, por el mismo cuerpo policial que falsificó esta notificación. El fiscal que presentó la denuncia lo excluyó del caso y archivó los cargos en contra de Fritz Dubois. Entiendo, he tenido una reunión con su defensa y me lo ha explicado, que el procurador de la presidencia del Consejo de Ministros ha presentado una queja, es decir, un reclamo contra la decisión que aparta a Fritz Dubois de una investigación con lo que había cooperado. Bueno, pero eso es increíble. Sí, es decir, hay una decisión política de incorporar, de atacar, de denunciar al director, que no puede estar... Fritz Dubois, ¿cómo va a estar, apañando una actividad de hackeo? Por favor. Es algo que alguien pretenda que los directores de medios de prensa escrita tienen que ser los tutores de todos los reporteros y encargarse de todo lo que hacen durante todo el día. A mí me gustaría saber, y me gustaría escuchar en público, yo no soy el abogado de Fritz Dubois, él tiene como abogado a José Reaño, pero me gustaría escuchar en público cómo va a justificar el procurador esa queja. Me gustaría saber sobre qué base pretende él que un caso de este tipo debe comprender ya no solo a Gina Sandoval, que no tiene nada que hacer en esto, sino además a Fritz Dubois. Querría saber eso. Sí, bueno, es una cosa increíble. Ahora, hay la información también de que se estaría de alguna manera no, extorsionando, no sé si es una palabra muy difícil, muy fuerte, a Rudy Palma para que se acoja a beneficios penitenciarios a cambio de involucrar precisamente a Gina Sandoval, a Fritz Dubois, etcétera. Yo no he tenido contacto con Rudy Palma, he escuchado, sin embargo, declaraciones y versiones que intentan explicar su encierro en el penal de Lurigancho como parte de una escena en la que además habría tenido visitas, yo no he confirmado esto,
que estarían pretendiendo que él cambie sus declaraciones, porque él no solo ha confesado, sino que él ha explicado muy claramente cómo hizo lo que hizo. Pero él no ha incorporado, no ha incluido, no ha comprometido a Gina Sandoval, porque también se dice que de alguna manera dice que ella supervisaba toda su labor. No, al contrario, él lo que ha dicho es claramente que este fisgoneo que hacía en correos electrónicos mal protegidos, lo hacía de manera personal, que lo hacía, que alguna vez incluso ha dicho, lo aprovechó para armar notas, él, pero que nunca le dijo a nadie lo que hacía, que nunca le copió a nadie el material que bajaba. Y esto lo ha dicho una nota se publicó con ese material, ¿no? Una nota sobre el algodón. Él ha relatado una nota de 8 líneas en la que se comentan condiciones de comercio del algodón entre Perú y Venezuela. Sí. Y la Fiscalía ha propuesto que se considere esa nota de 8 líneas como una violación a secretos de seguridad de Estado. Secretos de seguridad de Estado. Al algodón peruano es una cuestión de seguridad de Estado. Y eso es todo lo que tiene en su declaración. Entonces yo he escuchado estas versiones, a mí me preocupan, porque después de esto, de la falsificación de la notificación, de esa extrapolación de las declaraciones de Dubois para crear una incriminación que no existe, pues entonces si estas noticias son ciertas, lo que me hacen pensar es que la palabra que usaste es correcta, es un chantaje. Y tendría que ser un chantaje para que un caso que no tiene ningún sentido y que está armado de una manera, digamos, sorprendentemente mala, cobre alguna fuerza en base a otra trampa, una declaración falsificada y una declaración obtenida bajo presiones o chantajes. Yo creo que como sistema institucional tenemos la madurez suficiente para no aceptar ese tipo de cosas. Sí, y creo que tenemos una judicatura que tiene suficientes reservas morales para evitar esto. Por suerte, tenemos además en el control de este caso una jueza como Lorena Alessi, cuya trayectoria conocemos desde hace muchos años, y que creo que tomará decisiones equilibradas que permitan que esto agarre un nivel sensato y pueda ser discutido de manera también equilibrada. Ahora, si esto puede ocurrir con un periódico como Perú 21, que a su vez forma parte de un grupo como El Comercio, ¿qué suerte correrán la mayor parte de los peruanos? Un ciudadano común y corriente simplemente puede ser víctima de las peores extorsiones y no tiene cómo defenderse. Es que esa es la parte, Jaime, que a mí más me preocupa. ¿Cuáles son los mensajes institucionales que estamos lanzando al promover casos de este tipo y al pretender que sobre la base de exhibiciones de fuerza, como esta notificación, una persona vaya presa? ¿Qué estamos diciendo al sistema? ¿No cooperen con las autoridades? ¿O estamos diciendo que las autoridades pueden hacer cualquier cosa, lo que les dé la gana? Ahí está la importancia de ponerle coto a eso. Salvo que haya algún tema político acá, ¿no? Una presión política del gobierno o de un ministro, o en fin, no sé. Sea el tema que sea, Jaime, esto es la evidencia más clara que hemos tenido en bastante tiempo de un comportamiento clara, abusiva y exhibicionistamente arbitrario. Si no podemos parar esto, ¿dónde vamos a llegar como país? De acuerdo. César Azabache, muchas gracias. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Rafael El Rey y Nuria Spark para hablar del tema de la estrategia antinarcosenderista.